Buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno estar con ustedes en esta hora y compartir de lo más hermoso y es de la palabra de Dios. Hoy he titulado el mensaje El plan de Dios para las naciones. Vivimos un tiempo, dirían los estudiosos, bisagra. Y cuando hablo de bisagra, hablo de un tiempo trascendental, importante, no solamente para la política, sino para la economía de los países. Y es bueno que nosotros entendamos el plan de Dios para cada uno de los ejercicios que nosotros cumplimos como gobernantes, porque de una o de otra manera nosotros atendemos justamente un plano de lo gubernamental en nuestras vidas. Dios nos enseñó a cada uno de nosotros a autogobernarnos, ¿sí? A tener un dominio de sí, también un gobierno familiar, pero también Él se ha preocupado todo el tiempo por un gobierno nacional. Y justamente nosotros tenemos que ese conocimiento validarlo justamente a través de la mano de Dios en la historia y por medio de esta historia como de redescubrir los principios para cada una de las esferas de la vida nacional. Lo que pasa es que nosotros, y tenemos que admitirlo, somos desconocedores de la historia, desconocemos el ámbito político porque siempre nos ha parecido que es un ámbito en el que no nos debemos meter porque ahí se roba, porque es malo, porque todo el que se mete a eso algo torcido tiene. Y entonces eso ha provocado que nosotros nos enajenemos de la realidad y de la necesidad de conocer y de saber la realidad de nuestro país en este ámbito gubernamental. El plan de Dios justamente es bendecir a todas las naciones y bendecirlas porque hay muchas naciones que actualmente están enfrentando problemas muy serios y en el plan de Dios, en el propósito de Dios eterno está bendecirlas. La Biblia nos revela que el mundo clama por liberación. En Romanos capítulo 8, 19 y 21, quiero que lean conmigo, por favor, si usted tiene una Biblia a la mano, ábrala allí en Romanos. Recuerden que Romanos es el libro que nosotros estamos leyendo justamente ahora en las mañanas. Y este sí que nos ayuda a entender y a comprender justamente esa realidad. Entonces, Romanos capítulo 8 y versículo 19 dice así, dice la palabra de Dios. Toda la creación de Dios está esperando con impaciencia el momento en que Dios muestre al mundo quiénes son sus hijos. La creación no pudo alcanzar su propósito original, pero no por causa de ella, sino porque Dios así lo dispuso. Sin embargo, queda esta esperanza, que la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para disfrutar luego la grandeza de los hijos de Dios. Entonces ahí vemos cómo el anhelo profundo de la creación es guardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Entonces es importante notar que la palabra en cada uno de los aspectos de gobierno siempre tiene una luz. La palabra dice que es justamente la verdad de la palabra la que nos traerá libertad. Eso lo dice en Juan capítulo 8, versículo 32. Y justamente provee al hombre a través de toda la palabra una teología de la libertad que trae consigo pues obviamente esa verdadera libertad, porque a veces nosotros pensamos que libertad es tener un buen sueldo, que libertad es tener un buen espacio donde recrearnos, que libertad tiene que ver con esas cosas y no, la verdadera libertad de Dios pasa también por lo gubernamental, que yo pueda autogobernarme. Eso tiene que ver con libertad, que yo pueda gobernar mi familia de la mejor manera, tiene que ver con libertad. Y obviamente cuando nosotros pasamos esas dos esferas al gobierno civil, pues obviamente eso determina una libertad muy particular. Entonces nosotros tenemos que ver que Dios siempre hizo al hombre con la idea de que hubiese, desde el principio que se haga responsable justamente de ese gobierno. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos hemos venido cediendo, compartiendo eso que antes era, potestad solamente del hombre, porque cuando en Génesis capítulo 98 le dice Dios, los bendijo Dios y dijo, dice la palabra, sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, cuando el hombre rechaza la ley de Dios, pues
perdió la habilidad primero de gobernarse a sí mismo y obviamente también de gobernar la sociedad de entonces. Y obviamente ahí cuando uno deja de gobernar en esas áreas, entonces uno se tiene que atener a la tiranía pública y a la opresión del reino por medio de los hombres pecadores. Entonces, mire, aquí hay que entender algo. Somos nosotros los que a veces hemos entregado, cedido la posibilidad de gobierno. ¿A quiénes? A los pecadores. Y por eso decimos siempre son los que roban, siempre. Pues es que si nosotros hemos cedido ese espacio para quienes están siempre haciendo las cosas mal, pues por obvias razones nosotros tenemos que entender que las cosas no van a resultar. Entonces, a través de la muerte de Jesucristo, el poder de autogobierno fue restaurado a la humanidad. ¿Por qué? Porque aunque la libertad interna era el enfoque principal de Jesús, ser libre en el corazón del pecado, de la maldad, es limpiar la casa, pues entendamos que nosotros no debemos ignorar que justamente en el sermón, en el primer sermón que él da, lo que dice allí en Lucas capítulo 4, versículo 18, es que él vino a traer libertad. ¿A quiénes? Dice a los pobres, a los cautivos y a aquellos que estaban oprimidos. Entonces mire esto, el enfoque de Jesús en una teología libertaria tiene que ver justamente con eso, con dar libertad a los cautivos, con velar por los pobres, por mirar qué hacer justamente con los que estaban en opresión y los que estaban oprimidos. Eso se hace supremamente importante en la medida en que nosotros entendamos que debemos establecer todo lo posible para que las naciones sean naciones cristianas. Y este es el plan de Dios para las naciones. Cuando Él habla de ir y predicar el evangelio es para que todos conozcan el evangelio y todos nos podamos regir sobre parámetros absolutamente bíblicos que son la verdad de Dios para libertad. Para libertad. Entonces, vayamos entendiendo algunas cosas. Vaya un momentico a 1 Corintios capítulo 6, versículo 2. Mire la pregunta que hace aquí Pablo. Pablo dice, ¿no sabéis que los cristianos algún día juzgarán y gobernarán el mundo? Si esto es cierto, dice Pablo, entonces deberían ser al menos competentes para ocupar cargos públicos como en los tribunales locales de Grecia. Y es que aquí pasa algo. Nosotros siempre nos quejamos de la clase gubernamental, siempre nos quejamos de la clase política de nuestro país. Pero mi pregunta es, ¿nosotros estamos preparando personas idóneas, capaces, intelectuales que puedan ocupar esos cargos y que dejen de ser esos que siempre nos han robado, esos que siempre han hecho cosas contrarias a la voluntad de Dios quien nos gobierne? Yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo pues Dios ya nos ha dado la posibilidad de incursionar de alguna manera con personas de testimonio fiel y de personas con un carácter cristiano, con un temple cristiano, con una verdad de Dios en sus corazones, y eso en algo nos ha ayudado. Pero es que no podemos hacer verano con una sola golondrina. Nosotros no podemos pensar que solo con ellos podemos cambiar una realidad de una nación. Nosotros tenemos que ir un poco más allá. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. La batalla por la tierra de Dios, dice el Salmo 24:1, se está perdiendo porque los cristianos, sobre todo los posmodernos, ¿no? Creen que Dios realmente no le interesa esas cosas. Y usted escucha en el medio, entre los pastores y entre los cristianos, no, que los cristianos no deben participar en política, que los cristianos no deben ir allá a esos lugares, que eso no es de Dios. Pero mi pregunta es, ¿acaso hay algo que no sea de Dios? Si desde el Génesis Dios le envió al hombre a gobernar, a sojuzgar, a crear parámetros, ¿por qué hoy no? ¿Cuál es el impedimento que hoy pudiéramos nosotros tener para poder ejercer autoridad y poder en el gobierno que está en nuestras manos? Entonces dice la palabra que a veces fallamos nosotros porque justamente no atendemos lo que dice ella. Miren Mateo capítulo 6, yo quiero que vaya un momentico conmigo. Mateo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Mire lo que dice allí. Dice, ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en los cielos, que siempre se dé honra a tu santo nombre. Venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en ¿qué? Como en el cielo.
¿A dónde se tiene que hacer la voluntad de Dios? En la tierra. En la tierra nosotros debemos procurar que el reino de Dios se establezca sobre la tierra, pero nosotros le huimos a esa responsabilidad. Entonces nosotros hacemos todas las cosas súper espirituales, hacemos todas las cosas que convengan espiritualmente a la iglesia, pero nos estamos olvidando que el reino de Dios se tiene que establecer sobre la tierra. Y cuando hablo de reino, hablo de gobierno. El gobierno de Dios se tiene que establecer. ¿De qué manera? ¿De qué modo? Pues nosotros tenemos que formar en nuestras iglesias, formar en nuestras casas, formar en nuestros colegios, formar en nuestra universidad hombres y mujeres que asuman el liderazgo político de nuestra nación. Si no lo hacemos así de esa manera, será difícil que podamos entender que la realidad nuestra pueda cambiar. Alguien puede decir, pero eso ya está establecido, eso ya está escrito, sí, la profecía ya está dicha, sí, pero la palabra es clara cuando nos habla de que el reino de Dios se tiene que establecer sobre la tierra y el gobierno de Dios se establece con hombres y mujeres que prediquen el evangelio, pero no solamente en una de las escalas. Necesitamos ir con el evangelio a todo rincón, a toda criatura, a cada espacio que se pueda llevar el evangelio. Entonces es importante que nosotros pensemos en que debemos tener iglesias grandes, poderosas, pero influyentes. En muchas partes del mundo hay iglesias definitivamente muy grandes, pero que no son influyentes. Yo tengo que pensar que si nosotros tenemos una iglesia de 60,000 miembros, de 80,000 miembros, pues tiene que ser una iglesia absolutamente influyente en todos los ámbitos de la sociedad en la que está inmersa, en la que está allí colocada. Entonces pidámosle a Dios justamente que nos permita crecer, pero crecer para influir, crecer para que el reino de Dios se establezca sobre la tierra y que esas cosas que a nosotros nos parecen injustas dejen de serlo, porque hay hombres y mujeres que justamente permiten que la justicia de Dios se establezca sobre la nación. Cristo dice que la raíz del mal está ¿en dónde? En el corazón del hombre. Y si hay hombres que no tienen a Cristo en su corazón, siempre van a gobernar mal. Siempre van a hacer las cosas al revés. Entonces, digamos que nosotros, si queremos que algo cambie, primero tenemos que pensar en que el corazón de esos hombres debe cambiar. De qué manera nosotros estamos llevando el evangelio a esas esferas donde se legisla, a esas esferas donde se decide. Muchas veces, a veces nosotros nos apartamos de ello porque pensamos que es del diablo, que eso no es de Dios. Entonces, Jesucristo habló desde el principio del principio de causa-efecto. Por eso allí en Lucas capítulo 6, 43-45, mire lo que dice allí. Dice la palabra de Dios allí en Lucas capítulo 6 y en el versículo 43. Mire lo que dice allí. Dice 43, dice: un árbol bueno no da fruto malo. Tampoco el árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene allí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Mi hermano, nosotros tenemos la clase de gobernantes que hemos dejado o a los que le hemos cedido el poder y no son hombres buenos. Entonces uno no puede pedirle a un árbol malo que dé buenos frutos. Debemos de hacer que nuestros hijos, que la generación que se está levantando sea una generación que entienda que debemos llegar a los lugares donde nunca la iglesia ha llegado, y no como iglesia, no, estoy hablando como reino de Dios, estoy hablando como hombres que justamente tienen un corazón bueno y que tienen un corazón conforme al propósito de Dios. Dios tiene un anhelo con cada nación. Dios ha soñado en cada nación. Entonces podemos decir que el cristianismo es el poder esencial necesario para crear y preservar una forma de gobierno libre y justo. Quiero repetir esa frase. El cristianismo, nosotros, somos el poder esencial necesario para crear y preservar una forma de gobierno libre
y justo. La verdad nos hará libres. ¿Justo quién? Justo Dios. Y si hay Dios en mi corazón, si hay Dios en mis pensamientos, si hay Dios en mi ser, en mí habrá justicia. En mí habrá justicia. Entonces los asuntos externos de una nación son el reflejo de la condición de los corazones de cada pueblo. Nosotros somos el reflejo justamente de la nación que tenemos. Dios es soberano sobre la historia, pero trata a las naciones según el corazón y las acciones del pueblo. Dice, porque si mi pueblo se humillare, ¿sí? Ahí hay una condición y es la humillación de un pueblo para la bendición que pueda recibir de parte de Dios ese pueblo. Pero si su pueblo no se humilla, pues obviamente allí escaseará la bendición de Dios. No se puede entender la historia sin comprender la divina providencia de Dios en la historia. Así que si hay algo que Dios quiere que nosotros entendamos es la historia providencial, o sea, la historia verdadera. A nosotros nos han contado una historia, pero hay una historia providencial de Dios a través de los tiempos que muchas veces nosotros desconocemos. ¿Qué ha hecho Dios por nuestra nación? Alguien podrá decir, nada, 60 años de guerra. ¿Qué habrá hecho Dios? Bueno, ¿de qué te ha guardado Dios a ti? ¿De qué ha guardado la generación, de la generación, de la generación, de tu generación? Seguramente allí tendríamos algo que contar. La idea es que si nosotros tuviéramos que dictar una historia de lo que Dios ha hecho, tendríamos que contar una historia diferente a la que se escribe. Así como hay muchas interpretaciones de la escritura, ¿no es cierto? Probablemente hay muchas interpretaciones de la historia. Varias personas pueden estar viendo un mismo evento, pero desde distintas ópticas, de diferentes formas. Yo puedo ver un evento como profético y alguien puede verlo como un evento normal y natural. Dios quiere que nosotros empecemos a entender que Dios obra en todas las cosas según el designio de su voluntad. Así lo dice Efesios 1:11. Él obra conforme a su designio y con gracia sincroniza justamente todos los acontecimientos conforme a la voluntad de Cristo. ¿Sabe? Dios ha esperado, como aquel pasaje de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. ¿Sí? Allí en Apocalipsis dice la palabra que Él está ¿dónde? Él está a la puerta. ¿Sabe? Esto me recuerda a un cuadro que habitualmente veía en las iglesias tradicionales y era un hombre recostado en una puerta llena de telaraña, llena de cosas, pero él está ahí esperando. Sí, pareciera que él está esperando que alguien le abra y esa puerta es la puerta de tu corazón. No habrá nación sin Dios. Si no hay hombres que no abran la puerta de su corazón para que Dios entre allí y haga lo que tenga que hacer. Hay una voluntad de Cristo y hay un reino de Dios por establecerse en nuestra tierra y somos nosotros los que tenemos que dejar ese legado a la generación que sigue. La Biblia afirma abrumadoramente esta verdad. Mire, si usted quiere vaya conmigo a Hechos capítulo 17. Vaya un momento a Hechos 17, 24. Mire lo que dice allí en Hechos 17. Es impresionante y con esto quiero yo terminar esta reflexión del día de hoy. Hechos capítulo 17, versículo 24. Dice la palabra de Dios así. Dice, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, puesto que Él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por manos humanas. Él no necesita nada de los seres humanos. Al contrario, les da a todos vida, aire y todo lo necesario. De un solo hombre, Dios creó todos los distintos seres humanos para que habitaran en todo el mundo y determinó cuándo y dónde debían vivir. Tremenda palabra eso. Él determinó cada cosa. Él planeó cada cosa para nosotros. Y nosotros tenemos que entender eso. En primera de Timoteo capítulo 6, versículo 15 y 16 dice, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. Salmo 22, 28 dice, porque del Señor es el reino y Él gobierna
las naciones. Y Daniel, el profeta Daniel, mire lo que dice en el capítulo 4 y en el versículo 17. Dice, al Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place y pone sobre él al más humilde de los hombres. Tu reino te será firmado después que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Quién gobierna? El cielo. Le damos gracias a Dios porque sea Dios que nos ayude a entender su gracia, su poder, pero sobre todo el hecho de que nosotros tenemos que autogobernarnos, gobernar nuestra casa y finalmente permitir que el gobierno civil sea establecido también por hombres y mujeres que teman a Dios. Dios le bendiga, un abrazo bien grande y permita que el Señor redarguya allí su corazón y permita a Dios que usted pueda abrirle la puerta y que sea Él estableciéndose en usted para que lo que sigue en adelante sea mucho mejor que lo que hasta hoy hemos tenido. Dios les bendiga, un abrazo.